los principios que estamos estableciendo, líderes son seguidores y siervos. Esa fue básicamente nuestra primera lección. El liderazgo es influencia, es decir, influenciamos a las demás personas, ¿no? Con nuestra influencia, con lo que hacemos. Y el principio que establecimos desde la semana pasada cuando hablábamos de las prioridades es que hacer menos implica lograr más, es decir, enfocar en lo que nosotros somos buenos para desarrollar, en nuestro don. Mientras más nos enfocamos en desarrollar nuestro don, más podemos contribuir al desarrollo de la iglesia o de la organización. Y esto se aplica también en cualquier ámbito, ¿no? Se aplica a nuestros trabajos, a la universidad, al colegio, a la vida familiar. No hay otra persona que pueda hacer mejor lo que yo hago. Entonces le voy a poner todo el empeño a eso. Y voy a ayudar a los demás para que los demás puedan hacer también lo mejor en lo que ellos tienen el talento o don establecido por Dios. Módulo 4, integridad. Hoy vamos a hablar de la integridad. La integridad es un don o es un valor realmente, un valor que necesitamos considerar muy profundamente en nuestra vida. De hecho, el elemento más importante del liderazgo probablemente es la integridad. Que nuestra palabra sea confiable para los demás y que como líderes también nuestra palabra sea confiable para los demás es sumamente importante porque cuando nuestra palabra como líderes es dicha a las personas deben confiar en que lo que estamos diciendo es real, que si estamos diciendo algo eso es verdadero, que es nuestra convicción. Los líderes siempre debemos vivir con integridad. Hay una escritura que es la que se van a aprender para esta semana, para recitarla el próximo sábado, y es Mateo 5, verso 37, que se refiere principalmente a la integridad. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Es decir, que no haya dobleces. Jesús enseñó en las escrituras que no debían haber dobleces en nuestra vida. Que lo que decimos, eso es lo que debemos hacer y que debemos representar lo que hay en nuestro interior. No andar cuidando tanto la imagen, sino que más bien nuestra imagen debe ser lo que está interiormente desarrollado en nosotros. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Ahora, uniendo un poco lo que dice esta escritura con la lección pasada que hablaba de las prioridades, cuando nosotros no tenemos prioridades en nuestra vida, nos comprometemos con muchas cosas. Si tú no tienes prioridades en tu vida, por ejemplo, si no haces más importante algo en tu vida, todas las cosas que haces van a ser importantes, pero ninguna de ellas realmente va a construirte como líder, o va a construir a otras personas, o va a permitir que te desarrolles o que se desarrollen otras personas. Entonces, cuando llenamos nuestra agenda de muchas cosas, le estamos diciendo sí a muchas personas y le estamos diciendo sí a muchas actividades, pero no necesariamente estamos creciendo en nuestra integridad o estamos dando o asignando valor a nuestras prioridades. Recuerdo cuando yo recién me hice un cristiano, quería agradar a las personas. Yo buscaba agradar a las personas porque era la manera en que había aprendido cómo construir relaciones con la gente. Así que generalmente si alguien me pedía algo, yo le decía que sí. Y en la iglesia fue difícil porque no era una persona o dos a la que le decía que sí, sino que a veces tres, cuatro, cinco. Entonces me encontraba a veces con un día lleno de actividades, lleno de cosas, y a veces daba el 50% a una persona y el otro 50% a otro, y eso me hacía una persona no confiable, no íntegra, porque no estaba respetando básicamente a las personas. Entonces me comprometía con una para estar a las 3 de la tarde y con otra para estar a las 4 de la tarde, pero no era consciente de que mis compromisos me podían tomar más de una hora. Entonces, al comprometerme con muchas cosas, en realidad no estaba diciendo ni que sí ni que no, sino que estaba agradando a las personas. Y ser íntegro implica no querer agradar a la gente, sino que es vivir de acuerdo a lo que dicen las escrituras, vivir de acuerdo a nuestras prioridades, de acuerdo a los valores que tenemos. Entonces Mateo 5:37 nos dice, cuando digan sí, que sea sí, cuando digan no, que sea no, porque cualquier otra cosa proviene del maligno. Es decir, nuestra inestabilidad en las actividades o en los compromisos genera también inestabilidad en la confianza que otros tienen sobre nosotros. Así que integridad es muy importante. La deshonestidad y la superficialidad son incompatibles con el verdadero liderazgo. Un líder que tiene doble cara o es engañoso rápidamente pierde los seguidores.
Recuerde que el liderazgo básicamente se relaciona con tener personas que nos están siguiendo. Una de las cosas que compartíamos hace unas lecciones atrás era algo que John Maxwell nos dice, ¿no? Él decía, si uno se considera un líder, pero no tiene gente siguiéndole, entonces nada más salió a dar un paseo por ahí, ¿no? Él hablaba acerca de esto. Si usted no tiene nadie siguiéndole, entonces anda dando un paseo. Y nosotros los líderes no debemos andar dando paseos, porque necesitamos tener personas que están siguiendo la influencia que nosotros estamos dando por medio de nuestro servicio a los demás, por medio de nuestra influencia. Así que es muy importante que nosotros seamos personas honestas y profundas, ¿no? La deshonestidad y la superficialidad son incompatibles con el verdadero liderazgo. Un líder que tiene doble cara o es engañoso rápidamente pierde seguidores. Además, la gente se da cuenta, pues, ¿no? La gente no es tonta. La gente rápidamente se da cuenta cuando un líder es mentiroso o cuando un líder tiene un mensaje bien preparado, pero realmente no vive lo que dice, ¿no? Y sobre todo en la iglesia, que nos conocemos tanto. Ustedes fácilmente pueden identificar si estoy diciendo algo que es verdadero o que es falso. Y lo pueden identificar simplemente preguntándole a mis hijos, ¿no? Pueden hablar con mis hijos y preguntarle, oye, ¿cómo es tu papá en la casa? Y mis hijos le van a decir, mi papá se enoja, mi papá a veces nos reta, o a veces se estresa, o a veces anda corriendo por la casa porque tiene mil cosas que hacer y nos deja un poco de lado, pero otras veces mi papá siempre me ama, mi papá me dice esto. Ellos le van a decir tal y como yo soy, y yo le voy a decir tal y como soy porque realmente no me gusta ocultar quién soy, me gusta decir quién soy, porque de esa manera puedo recibir ayuda y puedo también influenciar a otros con la realidad que yo estoy viviendo, porque muchas personas vivimos de la misma manera en nuestras casas. Lo que mis hijos siempre le van a decir es que cuando me equivoco, siempre, pero siempre pido perdón. Y eso es algo que es muy claro en nuestra familia. Entonces, deshonestidad y superficialidad no deben ser parte de la vida de nosotros como líderes. No debemos ser engañosos, debemos decir la verdad. Si algo nos molestó, pues decimos que nos molestó. Si algo nos alegró, decimos que nos alegró. Si algo no está de acuerdo a lo que nosotros pensamos, pues manifestamos nuestra opinión. Siempre en amor y con respeto por todos los demás, porque los líderes debemos ser las personas más respetuosas también entre nosotros y con las demás personas que nos siguen y que están a nuestro alrededor. Así que esto es muy importante. Este John MacArthur es uno de mis predicadores favoritos, ¿no? Y también habla muchas cosas reales y tiene una gran experiencia también en el liderazgo y estas lecciones que él da también son muy importantes. Hay un libro que les quiero recomendar leer cuando tengan la oportunidad de comprar. Este libro se llama Llamado a liderar. Y en el detalle de la bibliografía que estoy usando para este módulo, también está el título de este libro. Se llama Llamado para liderar, aquí se lo estoy mostrando. Es un libro de John MacArthur, que lo pueden encontrar en la librería cristiana. Y básicamente se enfoca en el liderazgo que utilizó el apóstol Pablo durante todo su transcurso como discípulo, sirviendo a los demás. Son 26 lecciones de liderazgo, así que es un buen libro que pueden adquirir y que pueden también tener en su biblioteca. Es importante que vayamos comprando libros también, ¿no? Que invirtamos el tiempo en leer libros que hablan acerca del liderazgo, pero no cualquier libro también. Siempre asegúrense de que sea un libro escrito por alguien que tenga por lo menos una trayectoria espiritual bastante firme, ¿no? Que sea alguien de confianza. Y John MacArthur es uno de esos, yo se lo recomiendo porque es un buen escritor y es muy cercano a nuestra doctrina también, a pesar de que es más orientado hacia los bautistas, pero tiene una doctrina bastante cercana a la nuestra, es muy estricto en temas de discipulado, así que es un gran predicador que puede enseñarnos mucho. Entonces estamos hablando, mis queridos hermanos, sobre el elemento más importante del liderazgo. ¿Qué es integridad? Porque podemos preguntarnos, la integridad también se define en el diccionario, ¿no? Integridad es el estado de estar completo, es el estado de estar completo, de no estar dividido. Entonces, ser íntegro implica a alguien que es recto. Las escrituras, de hecho, utilizan la palabra integridad para referirse a otras ideas. Por ejemplo, la palabra integridad también se utiliza como la palabra recto o rectitud en las escrituras. La palabra integridad se relaciona con la palabra santo o puro. Entonces, y se refiere a eso porque está hablando de algo que es completo, que no está dividido.
También la integridad se define como algo que no carece de ninguna de sus partes, es decir, es un vaso completo, entero. No tiene una parte menos, no le falta una pieza, sino que está completo. Así que ser íntegro es ser un ser humano, un líder completo. ¿Y qué implica para nosotros como líderes espirituales? Lo que decía hace un momento, que no somos superficiales y que no somos deshonestos, sino que hablamos desde lo que hay dentro de nosotros. Eso es muy importante al momento de considerar la integridad. Por otra parte, Pablo le dice a Timoteo, en términos de integridad, que su vida debe representar su conducta y su doctrina. Pablo hace una equivalencia. Tu vida debe mostrar lo que has aprendido y lo que enseñas, ¿no? Porque la doctrina de Timoteo debía reflejar también la conducta que Timoteo tenía. Entonces le dice, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza o de tu doctrina, en otras versiones como Reina Valera. Persevera en todo ello, o sea, esfuérzate en cuidar tu conducta, y la palabra conducta se refiere al estilo de vida que nosotros llevamos, y de tu enseñanza, persevera en todo ello porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Pablo le estaba dando a Timoteo una lección muy importante, y es la misma que nosotros como líderes tenemos, porque nuestra conducta y nuestra enseñanza deben ser equivalentes. Un líder cristiano no puede enseñar lo que no vive. Un líder cristiano debe vivir lo que enseña. Entonces eso es muy importante para nosotros. No podemos decirle a una persona que debe cambiar en algún área cuando nosotros que tenemos las mismas debilidades no hemos cambiado o no estamos trabajando por lo menos para cambiar en esa área. Así que debemos predicar lo que vivimos. Debemos enseñar lo que estamos viviendo, las cosas que nos están pasando, las transformaciones que estamos experimentando. Esas son las cosas que como líderes debemos también enseñar a los demás. Jesús era íntegro. En Mateo 22, verso 16 se nos dice este pasaje, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro. Eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. Y fíjese lo que agregan. Dice, no te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Dios, Jesús, no se dejaba influir por las cosas que las demás personas decían. Él tenía claridad en su mente y tenía principios completamente establecidos en su vida. Era íntegro. No iba ni para un lado ni para el otro. Él hacía lo que decía la Biblia. Él seguía la voluntad de Dios. Y cuando le costaba, como le costó en el jardín de Getsemaní, se fue a orar durante 3 tiempos para que su corazón estuviera alineado con la voluntad de Dios. Y le dijo, ¿no? Si quieres, quítame este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Entonces Jesús, a pesar de haber tenido batallas emocionales, espirituales, físicas, siempre se mantuvo íntegro. Y eso es importante para nosotros, mantenernos íntegros. Ahora, fíjese usted que hoy en día, la integridad es un valor que se está desmoronando. Cada vez más la integridad pasa a segundo, tercero, cuarto plano. De hecho, yo he hablado con algunos jóvenes universitarios o personas que han estado en la universidad, y fíjese que la corrupción en la universidad, la corrupción en las escuelas, es lo que se le enseña a las personas que hoy en día se están formando como profesionales o como líderes del país. Imagínense, incluso en los hogares de algunas personas que no son cristianas, la corrupción ya se enseña, el maltrato se enseña, la falta de respeto se enseña, todo lo que no es íntegro se enseña. Y se enseña desde pequeño, como por ejemplo el papá que le dice al hijo cuando le vienen a cobrar dinero, que le diga a la persona que viene a cobrar que no está en su casa, cuando sí está. Es una de esas mentirillas blancas que la gente dice, no, dile que no estoy, cuando el hijo sabe que está. Y el hijo miente por el padre. ¿Y qué ocurre? El hijo empieza a criarse con un concepto de falta de honestidad, falta de integridad de ahí para adelante. Y lo empieza a practicar también en su vida. Entonces la integridad es un valor que se ha desmoronado o se está desmoronando. Fíjese, en una solicitud de trabajo que una persona, que se le incluía a una persona, tenía una pregunta. Y la pregunta era esta, ponga atención. Le preguntaban a la persona, ¿usted ha sido arrestado alguna vez? Ahora el solicitante escribió rápidamente, no, con letras mayúsculas, ¿no? No, nunca he sido arrestado. La siguiente pregunta era una continuación de la primera.
y decía, ¿por qué? Es decir, ¿por qué usted nunca ha sido arrestado? Era una pregunta capciosa, porque la primera decía, ¿usted ha sido arrestado? Y él puso no. Pero después decía, ¿y por qué? Y curiosamente, sin darse cuenta, este hombre de que no debía responder esa pregunta porque ya había puesto que no, respondió, supongo que porque nunca me han atrapado. El hombre puso que no lo habían arrestado y después respondió que por qué no lo habían arrestado, pues porque nunca me han atrapado. Y muchas personas, sin darse cuenta, son honestos, pero no son íntegros. Son honestos, pero no son íntegros. Porque respondemos rápidamente que no, pero ante otra situación, inmediatamente hablamos con la verdad, con lo que es real, ¿no? Y este hombre decía, no, yo no he sido arrestado, pero no he sido arrestado porque nunca me han atrapado. Como líderes no debemos aparentar ser lo que no somos, hermanos. Esto es muy importante para nosotros como líderes. Una persona con integridad nunca divide su lealtad, ni aparenta ser de otra manera. Al contrario, la persona que es íntegra se presenta tal y como es y no usa la imagen para ocultar lo que hay dentro de su corazón. Nosotros debemos ser genuinos. Un líder espiritual es genuino, es como es. Si se equivoca, admite que se equivocó. Si tiene que pedir perdón, pues pide perdón. Si hay que arrepentirse, pues se arrepiente. No debemos andar con dobleces como líderes espirituales. No debemos aparentar lo que no somos. ¿Recuerda usted en la carta a los Gálatas cuando estaba el apóstol Pedro confraternizando con todos los hermanos y de repente empezaron a llegar algunos que eran judíos? Y rápidamente el apóstol Pedro empezó a alejarse de los gentiles para conectarse más con los judíos. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo lo reprendió y lo trató por su falta de integridad, porque en el fondo lo que hizo Pedro es que cuando estaban solo los gentiles, él estaba animado con los gentiles, compartía, comía probablemente, estaba ahí divirtiéndose con ellos, pero de repente llegó el grupo de los que eran judíos y Pedro inmediatamente se apartó. Nosotros no debemos ser así. Recuerde la primera lección que tuvimos hablando acerca del liderazgo, pero entre ustedes no debe ser así. Nosotros debemos estar dispuestos siempre a ser tal y como somos, no aparentar lo que no somos. Al contrario, nuestra forma de ser y actuar deben estar en la misma página. Nosotros debemos estar en la misma página con quienes somos. No debemos tener una página para una persona y una página para otra. Mostrarnos de una manera con el pastor de la iglesia y mostrarnos de otra manera con alguien que no tiene ningún rol. Mostrarnos de una manera con un hombre en la iglesia y mostrarnos de una manera completamente distinta con otro dentro de la iglesia. No, debemos ser genuinos. Nosotros debemos ser genuinos. En Lucas 4, versículo 1 al 13, nos encontramos con la integridad de Jesús. En este pasaje, Jesús está siendo expuesto a las tentaciones de Satanás. Se había bautizado y dice la Escritura que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser probado, y ahí estuvo ayunando durante mucho tiempo, y durante ese tiempo, cuando tuvo hambre, dice la Escritura, Satanás se presentó y empezó a tentarlo y le ofreció cosas para que Jesús abandonara y rechazara su fe, negara su fe, abandonara a Dios. Pero ¿qué pasó con él? Jesús se mantuvo íntegro. Y es que esto es muy importante. No hay excusa, no hay una excusa para pecar. No hay una excusa para perder nuestra integridad, para vender nuestros valores, para transar nuestros principios. No, un líder no debe vender sus valores, jamás. Un líder jamás se vende, un líder jamás transa sus valores, porque son valores establecidos por Dios. Cuando un líder transa, cuando un líder vende sus valores, rompe con su integridad, está rompiendo con Dios y está rompiendo con las personas que le siguen, porque empieza a enseñar cosas que están en contra de lo que Dios nos manda en las Escrituras. Aparte de Jesús, obviamente, la Biblia nos muestra muchos ejemplos acerca de personas espirituales, ¿no? Personas que en realidad se mantuvieron firmes en cuanto a su integridad. La integridad de un líder se prueba cuando está solas. Cuando estamos juntos, por ejemplo, entre cristianos, es fácil ser íntegro y mantenernos en línea. Pero cuando estamos solos, delante de la televisión, por ejemplo, delante de una película, nuestros valores son probados ahí. Porque la pornografía está ahí, ¿no? Está en la televisión, está en la internet, las cosas que escuchamos están ahí, están en la música, están en la radio, están en la computadora,
En todas las cosas que tenemos hay un montón de tentaciones que van en contra de nuestra integridad. Integridad es hacer lo correcto cuando nadie te está mirando. Y esto es importante para nosotros como cristianos, pero también como líderes. Ser íntegro, o la prueba de la integridad, podríamos decir, es hacer lo correcto cuando nadie nos está mirando. Cuando no tenemos que rendirle cuenta a un hijo, a una hija, a una esposa, a un esposo, a otro hermano, cuando no tenemos que rendirle cuenta a nadie, sino que estamos nosotros, y la tentación es ahí donde se muestra realmente quiénes somos, ahí se muestra nuestra integridad. Daniel fue uno de los hombres dentro de las escrituras, y hay otros más, pero Daniel es uno de los hombres que yo diría que es un ejemplo en integridad. Es uno de los hombres que yo admiro en las escrituras porque realmente tuvo una convicción tan profunda para mantenerse firme en medio de las tentaciones, en medio de todo. En Daniel capítulo 1, 8 al 16, Daniel se expone a una decisión sumamente importante en su vida. Puso en juego su vida, puso en juego la vida de 3 amigos que le acompañaban y puso en juego la vida del soldado que lo estaba cuidando, ¿no? Cuando usted tenga tiempo, por favor, lea Daniel capítulo 1, versículo 8 al 16. Y especialmente a partir del versículo 8 se nos empieza a decir que a Daniel le habían ofrecido, al igual que a todos los otros jóvenes que habían tomado prisioneros para generar en ellos el cambio de cultura, porque ellos tenían que entrar a una cultura nueva, aprender idiomas nuevos y relacionarse con gente nueva. Daniel, dice la escritura, se propuso en su corazón no comer la comida del rey. Y esa propuesta que él se hizo a sí mismo estaba ligada a sus convicciones, porque él sabía que no podía comer la comida del mundo. Y la comida del rey representaba la influencia del mundo, a todo lo que el mundo traía para él. Entonces Daniel no quería contaminarse con la comida del rey. ¿Y qué hizo? Pues se propuso en su corazón no hacerlo. Habló con el jefe de los guardias para que le pusiera una comida diferente. Y el jefe no quiso porque tuvo miedo de morir. Después habló con el guardia que le dejaron a cargo y ese sí accedió a una prueba de algunos días para que él, después de esa prueba, pudiera ver si realmente enflaquecía o estaba más fuerte. La cosa es que la convicción de Daniel ayudó al mismo tiempo a los otros 3 amigos que estaban con él y los 4 asumieron la convicción de no comer la comida real, sino que de alimentarse con verduras. ¿Y qué ocurrió? Dicen las escrituras que al cabo del tiempo de prueba, estos jóvenes estaban más saludables que todos los demás, eran más inteligentes que todos los demás y Dios los bendijo profundamente. Pero a lo largo de la vida de Daniel, la integridad siempre le acompañó. Piensa en esto. Hay un caso, un ejemplo de un hombre que se acerca a una mujer en una fiesta formal, estaban todos de traje. Imagínense, por favor, una fiesta formal, todos están de traje, bien simpáticos, bien vestidos, y conversando entre ellos, y un hombre se acerca muy elegantemente vestido a una mujer. Simpática la mujer, bonita, el hombre se acerca a ella, le habla desde cerca y le dice, ¿te acostarías conmigo por $1.000.000? ¿Te acostarías conmigo por $1.000.000? Y bueno, esto es lo que pasa. La mujer lo queda mirando, se sonríe y le dice, lo voy a pensar. Unas horas más tarde, el hombre se acerca de nuevo a la misma mujer, pero ahora le dice otra cosa. ¿Dormirías conmigo por $10? Y recuerda, le había ofrecido $1.000.000 primero y la mujer le dijo, lo voy a pensar. Ahora viene y se acerca a la mujer y le dice, ¿dormirías conmigo pero por $10? Y la mujer se enojó. La mujer se indignó y le respondió con coraje, ¿pero qué crees que soy yo? ¿Qué clase de persona crees que soy? Y el hombre le dice, ya hemos establecido lo que tú eres. Ahora solamente estoy negociando el precio contigo. Hermanos, esto habla de integridad. Primero, el hombre le ofreció una gran cantidad de dinero, la mujer lo pensó, se sonrió, dijo, wow, tanto para dormir con este hombre. Y después viene y le ofrece $10 nada más. Y la mujer se enojó. ¿Pero por qué se enojó? Porque le estaba ofreciendo menos dinero. Cuando le ofreció mucho, no se enojó, se sonrió y le dio la entrada, le dijo, voy a pensarlo. Pero después le ofreció $10 y se enojó porque le había ofrecido $10.
Hay una cosa tan tremenda en esto, porque básicamente las convicciones de esa mujer hablan de una falta de integridad en su vida. Si alguien te ofreciera poder, riqueza, comodidad o fama, ¿serías capaz de venderte? Si alguien te ofreciera el dinero que nunca has ganado en tu vida, ¿serías capaz de venderte? ¿O a qué punto dejarías que tus convicciones, tus principios o incluso que tu fe se afectara para obtener lo que se te ofrece o lo que quieres conseguir? ¿A qué punto o a qué costo dejarías que tus convicciones, principios o incluso que tu fe se afectara para obtener lo que se te ofrece o lo que quieres conseguir? Daniel tenía la convicción de agradar a Dios. Y todo lo que le estaban ofreciendo, por muy fabuloso que fuera, no llegaba a tener el valor de lo que Dios le ofrecía. Así que su vida, como dice Pablo también en las Escrituras, carecía de valor en cuanto al gran precio que tenía estar con Dios y estar en buenos términos con Él. Cuando la integridad es la que arbitra en nuestra vida, nuestra conducta reflejará nuestras creencias. La integridad no solo es el árbitro entre dos deseos, sino que es el factor fundamental que distingue a una persona feliz de un espíritu dividido. Nos libera para ser personas completas a pesar de lo que surge en el camino. Y si usted piensa en esto, la integridad nos puede hacer felices porque estamos viviendo de acuerdo a lo que nosotros creemos. Si vivimos de acuerdo a nuestras creencias, entonces estamos siendo íntegros. Pero cuando estamos divididos dentro de nosotros, cuando en realidad estamos enseñando algo que no es correcto, que no nace de lo que nosotros creemos realmente, estamos divididos. Vivimos en división y eso nos genera muchas, pero muchas cosas negativas en nuestras propias vidas y además afecta nuestra relación con Dios y nuestra relación con las personas. Recuerde, casi al empezar nuestro taller de liderazgo, yo les compartí un poema que hablaba acerca del pequeño que nos seguía. Entonces, cuando alguien no es íntegro, está transmitiendo esa misma enseñanza al que le está siguiendo. El pequeño que me sigue, dice el poema, quiero ser muy cuidadoso porque un pequeño me sigue. Alguien siempre te está siguiendo, alguien siempre te está mirando. No quiero desviarme porque temo que al desviarme, él también se desvíe conmigo. No escapo de su mirada porque siempre alguien nos está mirando. Lo que me ve hacer, también lo intenta hacer. Entonces, cuando nosotros predicamos, el que está siguiendo nos va a querer hacer lo mismo que nosotros hacemos. Y si estamos siendo faltos de integridad, entonces estamos conduciendo a esa persona que nos sigue hacia el mismo destino en el cual nosotros estamos enfocados. Así que no hay que perder de vista que alguien está mirando lo que hacemos. Como líderes, hermanos, nosotros debemos ser personas auténticas. Debemos ser personas auténticas, perdón. ¿Por qué? Porque las personas auténticas son rectas y también son personas de palabra. Cuando nosotros pensamos en nuestro liderazgo, siempre debemos pensar, yo debo ser una persona auténtica, es decir, debo ser honesto, debo ser íntegro, debo hablar lo que está en mi corazón, con amor y con respeto, pero debo hablar de lo que está aquí. Cuando predico, debo predicar el mensaje de Dios, no mis propias ideas. Cuando enseño, debo enseñar lo que es correcto, lo que yo he vivido también. Entonces es muy importante ser auténtico, recto y de palabra. Cuando una persona no es íntegra y se compromete con otro, es su palabra la que está en juego. Entonces nuestra palabra tiene mucho valor, hermanos. Nuestra palabra como líderes tiene mucho valor, porque si nos comprometemos con alguien para hacer algo, entonces debemos cumplir con esa persona en cualquier ámbito de la vida, ya sea que hemos pedido dinero prestado, ya sea que nos hemos comprometido para pasar un tiempo, ya sea que hemos comprometido a entregar algún material, algún regalo a alguien, pues debemos cumplir con lo que prometemos. Eso nos hace personas de palabra. Nuestra palabra tiene un gran valor. ¿Sabe? Como cristianos ya nuestra palabra tiene detrás de esa palabra a Cristo mismo. Entonces, cuando un cristiano se compromete, también compromete la confiabilidad que la gente puede tener en Dios, porque estamos al medio de la gente. Los cristianos estamos al medio del no cristiano y de la gente y de Dios. Entonces, cuando estamos al medio, la gente evalúa por medio de nosotros cómo es el cristianismo. Muchas personas se acercan a la fe
gracias a nuestra vida íntegra, pero muchas personas se alejan de la fe gracias a nuestra falta de integridad. Así que es muy importante conducirnos con integridad. La integridad produce confianza, y este es un punto muy importante. La integridad es un valor muy importante en el liderazgo y produce confianza. De hecho, la integridad es la prueba de fuego para el liderazgo y de la credibilidad al mismo tiempo, porque si somos personas íntegras, vamos a ser personas creíbles. La gente va a creer en lo que decimos. Y eso genera confianza, porque alguien confía en una persona que es íntegra, pero no confía en alguien que no lo es. La integridad tiene un valor de mucha influencia. Es muy importante que nosotros seamos íntegros, porque la integridad tiene un valor de mucha influencia. Por otro lado, la integridad forja patrones de conducta elevados. Y eso es importante para nosotros como líderes, porque como líderes, hermanos, nosotros estamos o existimos en este mundo para forjar valores, para forjar patrones de conducta distintos a todo el resto de las personas. Para nosotros la mentira blanca y la mentira negra no existe, porque no existe la mentira para nosotros. Un líder cristiano no miente. Un cristiano no miente. Entonces generamos el patrón de conducta elevado. En el mundo la gente miente, la gente dice mentiras para poder resguardarse. Todo el tiempo anda mintiendo. Miente muchísimo. ¿Por qué? Porque tienen miedo de enfrentar la verdad. Pero el cristiano no lo hace, el cristiano no miente. El cristiano o el líder cristiano no debe mentir. Entonces estamos forjando patrones elevados. El cristiano es excelente en todo lo que hace. Es excelente, porque Cristo es excelente. El cristiano siempre busca la excelencia. Busca hacer las cosas de la mejor manera posible porque lo está haciendo para Dios, por Dios, para que Dios sea glorificado. Entonces los patrones de pureza, de santidad, de excelencia, de buen trato, de palabras cordiales, de ser amorosos, de ser cariñosos, de ser hospitalarios. Todas estas cosas que la Biblia enseña en las relaciones unos a otros, pues generan patrones de conducta elevados. Y es lo que los líderes debemos siempre buscar. Nosotros siempre debemos buscar forjar patrones en nuestra vida que estén más elevados que el resto del común denominador de la gente. Si la gente se compromete y no cumple, nosotros nos comprometemos y cumplimos. Así es un líder cristiano. Por otro lado, la integridad da como resultado una reputación sólida, no solamente una imagen. Usted, por ejemplo, puede escuchar a un predicador o a un líder hablando en la televisión o comprar un libro y empezar a leer todo lo que dice y realmente nos podemos llenar de mucha enseñanza porque hay personas que enseñan muy bien. Pero, ¿qué es lo que construye esa persona? ¿Está construyendo su reputación en base a su integridad o está construyendo una imagen en base a lo que está diciendo? Como los fariseos que tenían una imagen delante de las personas. Y Jesús dice que a los fariseos les encantaba ser alabados por la gente y ocupar los primeros lugares. Pero entre ustedes no debe ser así. Entre nosotros no debe ser así. Nosotros debemos construir una reputación sólida. Nuestra reputación debe ir precedida por nuestra vida íntegra en cuanto a nuestro comportamiento. Estas tres preguntas nos pueden ayudar a nosotros a considerar si estamos construyendo una reputación sólida o si estamos construyendo nada más una imagen. La primera pregunta habla acerca de la constancia. ¿Es usted la misma persona no importando quién está a su lado? ¿Es usted la misma persona no importando quién está a su lado? ¿Sí o no? Y esa es una pregunta súper simple, muy simple. Si yo estoy sentado al lado de la presidenta de la República, ¿me comporto de la misma manera a su lado que al lado de mi esposa? ¿Me comporto de la misma manera si estoy sentado al lado del líder de la iglesia que con un miembro nuevo de la congregación? ¿Me comporto de la misma manera cuando estoy con un médico que cuando estoy con la persona que recoge la basura? Es la misma persona, no importando quién esté a su lado. En cuanto a las decisiones, tomo decisiones que son las mejores para los demás, aun cuando otra decisión podría beneficiarme a mí mismo. Y esto es importante preguntar, porque tomo decisiones que son las mejores pensando en los demás,
Porque recuerde que el líder cristiano, en primera instancia, como dice Filipenses capítulo 2, pone sus intereses por debajo del de los demás. Entonces, mis decisiones son mejores para los demás. Si soy papá, si soy padre de familia, por ejemplo, ¿las decisiones que estoy tomando son pensando en lo que es mejor para mi familia? ¿O he tomado decisiones solamente pensando en mí? Porque si tomo decisiones pensando solo en mí, entonces hay una falta de integridad ahí y estoy construyendo más bien una imagen y no una reputación, porque mis hijos van a decir, no, mi papá compra lo que quiere, ¿no? Él compra lo que quiere, pero lo que quiere para él. Nunca piensa en nosotros. O se sienta a ver una película y ve una película solo para él, pero nunca ve una película que nos gusta a nosotros. Entonces, es importante considerar nuestras decisiones en cuanto al crédito que otras personas nos dan o que le damos a otras personas. ¿Está siempre dispuesto a dar reconocimiento a las personas que se han esforzado y contribuido para que usted alcance el éxito? ¿Sí o no? ¿Está siempre dispuesto a dar reconocimiento a las personas que se han esforzado y contribuido para que usted alcance el éxito? ¿Sabe? Cuando en nuestro equipo de trabajo, en la iglesia, hablando de los ancianos, cuando trabajamos los ancianos y nosotros juntos, cuando los líderes trabajamos juntos y conseguimos todos juntos el éxito para la organización, entonces debemos dar crédito a los demás. Yo, como líder, debo dar crédito a los demás. Siempre debo estar pensando en que soy mejor líder gracias a las personas que colaboran conmigo. Yo no soy mejor líder por hacer las cosas solo. Soy mejor persona, soy mejor líder por todos los que me han ayudado a crecer. Yo soy el que soy hoy día gracias a toda la gente que se ha involucrado conmigo. Es más, estoy pudiendo hacer lo que hago gracias a que mi esposa hace muchísimo de lo que yo no puedo hacer en la casa para dedicarme al trabajo. Si mi esposa no estuviera ayudándome, yo no podría hacer todo lo que hago. Yo no podría predicar constantemente, no podría enseñar o entrenar a otros líderes, no podría ayudar a otras iglesias como lo estamos haciendo ahora, no podría discipular varios hermanos, no podría enfocarme en estudiar además para prepararme y preparar mejor la iglesia. Yo no podría hacer muchas cosas porque estaría solo. Imagínese yo solo con mis 2 hijos. Sería imposible para mí hacer todo eso. Porque tendría que cocinar, tendría que lavar la ropa, tendría que planchar, tendría que limpiar los niños, tendría que enseñarles las clases, tendría que ir a pagar las cuentas, tendría que comprar en el mercado y hacer toda una cantidad de cosas que me impediría realmente dedicarme a lo que quiero hacer o a lo que puedo hacer. Pero gracias a mi esposa, yo puedo hacer muchas de las actividades que hoy hago, porque ella asume una gran responsabilidad en nuestro equipo de trabajo, porque somos un equipo como matrimonio. Entonces ahora ella misma está haciendo otras cosas que nos pueden ayudar para que la familia esté bien, para que la iglesia esté bien, mientras yo puedo entrenarte a ti, entrenarnos a nosotros en este taller de liderazgo. Entonces siempre debemos dar crédito a los demás. Cuando damos crédito a los demás, estamos levantando a los demás y eso genera confianza en las personas que nos siguen y ayuda a la gente que nos sigue a tener mucha más credibilidad sobre nosotros, porque trabajamos en equipo. A mí me gusta trabajar en equipo y espero que usted trabaje en equipo también. Entonces, evalúe si está construyendo una reputación sólida o solamente una imagen. Por otro lado, integridad significa vivirla uno mismo antes de dirigir a otros. Yo no sería íntegro si no estoy viviendo las cosas que le digo aquí. Si agarro un libro y empiezo nada más a leer lo que dice el libro y a enseñar lo que dice el libro, pues no sería integridad. Estaría construyendo más bien la imagen del líder, pero no estaría viviendo lo que estoy diciendo. Sin embargo, estoy viviendo estas cosas que le estoy diciendo. Y estoy siendo abierto con usted acerca de las cosas que me cuestan y cómo podría usted encontrarse con la realidad de mi vida preguntándole a mis propios niños. Entonces, integridad significa vivir la integridad uno mismo antes de dirigir a otros. Es importante ser un líder íntegro al momento de dirigir a otras personas. No podemos dirigir a otros más allá del lugar donde hemos estado nosotros mismos. Si yo le enseño sobre evangelismo, no puedo enseñarle sobre evangelismo si yo no he sido alguien que ha trabajado arduamente en el evangelismo. Si yo le enseño sobre perdonar a otros, no puedo enseñarle realmente si no he tenido la experiencia de perdonar a otros que me han herido muchísimo. Entonces, debemos vivir lo que enseñamos antes de dirigir a otros a que lo hagan.
Así que es muy importante esto. Muchas veces nos preocupamos tanto del producto o de lo que vamos a producir en otros que tratamos de acortar el proceso. No podemos tomar atajos en cuanto a la integridad, hermanos. Con el tiempo, la verdad siempre queda al descubierto. Yo no puedo decirle a usted que sé lo que no sé, porque en algún momento usted se va a dar cuenta que no lo sé. Y yo voy a quedar avergonzado y usted va a quedar decepcionado y mi credibilidad como líder va a irse al piso. Así que hay que tener mucho cuidado. Debemos ser íntegros antes de dirigir a otros. Por último, la integridad es un logro muy difícil. No es algo fácil. Requiere autodisciplina. Es algo con lo que no nacemos. Nosotros no nacemos íntegros. De hecho, no tenemos idea de lo que es ser íntegro. Debemos ser ayudados para aprender a ser íntegros. Debemos disciplinarnos, autodisciplinarnos, para poder lograr llegar a ser personas íntegras. Debemos construir la integridad de vida en el tiempo. Pero como líderes, cada uno de nosotros está llamado a ser íntegro. Cada uno de nosotros está llamado a ser íntegro y a modelar la integridad para los demás. Todos ustedes que me están escuchando hoy día, cada uno de nosotros que estamos en estas pantallitas pequeñitas, estamos llamados por Dios para modelar, dar el ejemplo a las personas que nos siguen, construir integridad en nuestra vida y construir integridad en los demás. La corrupción que vemos en las organizaciones hoy en día, por ejemplo, es motivada por la falta de entrenamiento en la vida de las personas. Estoy seguro que en la universidad, por ejemplo, donde muchos de los que están aquí presentes han participado, no existe y probablemente nunca va a existir una materia que se llame integridad. Jamás, jamás en los círculos de entrenamiento de la universidad, del colegio, se nos va a enseñar sobre la integridad. Por eso es que nosotros debemos modelar la integridad y enseñarla a los cristianos y por medio de la iglesia transmitirla a otras personas, vivir la integridad en la iglesia, vivir una fe íntegra para que otras personas sean también afectados por este nuevo estilo de vida. Así que es muy importante, hermanos, que vivamos la integridad. Algunos de los que están acá son empresarios. Debemos ser empresarios íntegros. Enfermeras, debemos ser enfermeras íntegras. Debemos ser enfermeros íntegros, médicos íntegros, universitarios íntegros, jóvenes íntegros. Cada uno de nosotros debe entrenarse en este valor fundamental para que la gente conozca lo que significa ser un hombre y una mujer de palabra y de integridad. Antes de tomar las riendas del liderazgo, debemos estar conscientes de que enseñamos lo que sabemos y reproducimos lo que somos. Debemos estar conscientes de que enseñamos lo que sabemos y reproducimos lo que somos. No esperemos que la gente que nos está siguiendo sea íntegra si nosotros no estamos modelando eso. Entonces, pongamos mucha atención en estas cosas porque realmente van a ayudarnos a nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo, y van a ayudar a otras personas también a crecer en su propia vida. Bueno, hermanos, esto quería compartir hoy día con ustedes. Vamos a tomar unos minutos